¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos sean a un nuevo video. Y la película que está en boca de todo el mundo, Frankenstein, de Guillermo del Toro. Déjenme decirles que el pasado viernes 7 de noviembre, que fue el día que se estrenó, y yo particularmente pude ver la película, mis expectativas de por sí eran muy altas porque soy un gran fanático del trabajo de Guillermo. Y más que nada por lo que significa el nombre de Frankenstein en la cinematografía y particularmente en la literatura, que fue donde nació, con aquella novela de Mary Shelley, que es muy famosa, muy famosa. La realidad es que con la película, y sabiendo de qué va esa historia y todo lo que trasciende, todo lo que hay dentro de ella, uno esperaría que la película fuera enteramente de terror. Y sí, tiene su cierto toque monstruoso, como así mismo se describe a la película, pero la realidad es que me dejó completamente con la boca abierta. ¿Por qué? En películas anteriores que se han adaptado de la novela, siempre pudimos ver a un Frankenstein como un ser monstruoso por el hecho de cómo es concebido, por el hecho de que es un ser vivo creado por otro, con la finalidad de probar que Dios no es el único que puede otorgar vida, y pues el gran fallo que siempre tenemos los humanos es creernos algo que no somos. Recapitulando un poco, o haciendo memoria, mejor dicho, recordando a otros actores que han interpretado el personaje, como por ejemplo Robert De Niro, la realidad es que tengo que aplaudir bastante, de hecho, porque el trabajo de Jacob Elordi fue extraordinario, no solamente porque su gran estatura, él mide 1,97 metros, quedó perfecto para interpretar a tan dichoso personaje, cuya característica, una de las principales de hecho, es justamente que es un personaje alto, o sea, es un ser alto, y eso lo hace más imponente, más impactante de ver. Y yo creo que la elección de este actor, a quien ya yo tuve la oportunidad de ver un ratito en la serie de Euphoria, donde también tuvo una gran actuación, pero en este papel específico creo que quedó demostrado que el mundo debe de voltear a ver su trabajo. Más allá de que el film cuenta con otras grandes personalidades como lo son Oscar Isaac, el latino, representando a todo un continente, Mia Goth, que también es una gran actriz. La participación de Christopher Waltz también es excepcional, y creo que la dirección de Guillermo del Toro, junto con este gran elenco, grandes actores muy talentosos, lo hace un trabajo sublime. Con la finalidad de que vean la película, voy a tratar de no spoilear absolutamente nada, pero creo que es muy importante citar que si tú vas con la intención de esperar ver terror propiamente, yo te diría, mira, sí lo hay en cierta medida, pero creo que la película se enfoca más en lo dramático, en la melancolía, que es como la palabra que yo quise emplear para describir a esta película cuando la vi. Y más que nada porque, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Primero y principal, Frankenstein no solamente es un ser monstruoso, porque eso es como lo que primeramente vemos acerca de él cuando entendemos, mejor dicho, cuando lo observamos por vez primera, ¿no? Es un ser monstruoso creado a raíz de partes humanas de cuerpos distintos, de hecho cadáveres prácticamente frescos, ¿no? Que en este caso el doctor Victor Frankenstein pues desenterraba, o sea, en la historia original, y con ello pues llevaba a cabo su experimento de crear vida. Fue un experimento bastante ambicioso y desafiante, y pues finalmente lo logra, y todos sabemos que Frankenstein termina siendo un personaje monstruoso, sí, de un aspecto temible, pero a la vez es un personaje enternecedor, y es justamente a lo que voy. Yo creo que cuando entendemos el concepto del monstruo como tal, descubriremos que es un personaje realmente atormentado, porque él vuelve a la vida, sigue con el aspecto de un hombre adulto, pero con la mentalidad de un niño, es decir, está prácticamente volviendo a nacer, no posee recuerdos absolutamente de nada, y prácticamente Víctor Frankenstein tiene que empezar desde cero su crianza, enseñarle palabras, enseñarle números, enseñarle el mundo, y con ello pues Frankenstein va evolucionando y va descubriendo cosas por sí mismo. Y eso es justamente lo que se ve en esta película. El enfoque va así tanto para Víctor, que en este caso es interpretado por Oscar Isaac,
y también en la trascendencia o el desarrollo de su propia historia, es decir, el monstruo Frankenstein interpretado por Jacob. Gran parte de la película creo que nos va al menos a mí me causó demasiada empatía con el personaje, o sea, sí lo ves sufriendo, sí lo ves sintiendo miedo también, no entendiendo absolutamente nada de las circunstancias que lo rodean, preguntándose múltiples cosas. O sea, yo creo que lo más común que haría una persona que recién está entrando al mundo, o que si fuera el caso, volviera después de ya tener una cierta vida, pues obviamente tiene que empezar preguntándose de absolutamente de todo. Y eso es justamente lo que este Frankenstein nos demuestra. Es un personaje que sufre, es un personaje que sufre bastante. Y no solamente por lo que implica volver de entre los muertos sin saber realmente cómo, o sea, sin entender durante el proceso pues cómo se fueron suscitando las cosas. Y aparte teniendo pues a un creador, que es así como lo describe la mayor parte de la película, cuyo comportamiento pues deja mucho que desear, ¿no? O sea, porque al final en esta película vemos un Víctor Frankenstein sí con mucha ambición por probar que Dios no es el único que puede crear vida, y que de hecho él lo califica como un error el que no se puede explorar más cosas que quizás van más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Es un Víctor muy arrogante, es un Víctor muy arrogante. Es un Víctor también tormentoso, porque el trato que tiene con ciertos personajes durante el transcurso de toda la historia es dudoso, o sea, dudoso en el sentido de puede ser bueno, puede ser malo, o sea, varía mucho de un momento a otro. Entonces ahí incluso yo me atrevería a decir que tiene una cierta conducta bipolar Víctor Frankenstein. Pero la realidad es que el film es extraordinario. O sea, yo he visto las reseñas, he visto videos de entrevistas, y he tratado de explorar un poco más con las mismas entrevistas y las preguntas que le hacen a Guillermo, cómo fue su inspiración para llegar a este proyecto. Y de hecho él citaba, cuando estuvo aquí en la Ciudad de México con el elenco promocionando la película, decía que en una tienda en su natal Guadalajara, en alguna ocasión a los 11 años adquirió un ejemplar de la novela de Frankenstein, y pues de ahí surgió la idea de que en algún momento durante su carrera artística, su carrera como director, pues vendría un proyecto de este personaje, ¿no? Entonces creo que realmente fue una historia muy bien plasmada, muy bien hecha, muy bien escrita, y creo que va a cumplir o está cumpliendo realmente las expectativas que uno tenía. Yo en lo personal disfruté mucho ver la película. Hubo sí partes, y sí las hay, sí hay partes dentro de la película que son bastante violentas, gráficas también, pero necesitarían verla realmente para entender que eso pasa a segundo plano cuando entiendes el contexto real y el mensaje que transmite la historia. No te lo voy a decir yo, me gustaría que sacaras tus propias conclusiones. Las mías al menos son finalmente el demostrar que no importa qué tan diferente sea uno de otro, debemos de tener cierto nivel de empatía, de inteligencia también para comprender las situaciones, y al mismo tiempo comprender emociones, porque a pesar de que las emociones se sienten con esto, hay que saber entenderlas también con esto. Entonces van de la mano uno con otro. Creo que en materia cinematográfica y también basándonos en el aspecto literario, Frankenstein va a seguir siendo un personaje que va a continuar en la memoria colectiva, no solamente de los amantes del terror, sino también de la historia misma en cuanto a cine y literatura refiere particularmente, porque es donde más se le ha representado a este personaje, que sí ha tenido distintos formatos, distintas apariencias, distintas apariciones en ciertos medios. Ya lo han visto en Hotel Transilvania, en Comando de Criaturas, todas las películas que ya se han hecho sobre el personaje, y la cantidad de actores que lo han interpretado, ¿no? Que es algo similar a lo que ha pasado con el mismo Drácula. De hecho, el film fue tan bien recibido que se está rumorando, y digo, se está rumorando porque no se ha dicho absolutamente nada, al menos Guillermo del Toro no ha dicho absolutamente nada que sea considerado oficial. Se está pensando que haga un remake del Fantasma de la Ópera, otro gran personaje trágico, además, no solamente un personaje de horror propiamente, sino un personaje trágico
que también ha tenido distintos films y distintas adaptaciones en cine, televisión y particularmente teatro. Si llega a hacerse, yo creo que igualmente sería un proyecto extraordinario, pero de momento creo que Frankenstein ha sido una película maravillosa. Te hace ponerte un ratito en los zapatos del monstruo y más que nada te hace sentir lo que él pasa, es decir, sufres con él, porque es muy triste, o sea, llega un punto en el que se vuelve tan dramático y melancólico que realmente lo sientes que lo estás viviendo, sientes que eres tú el que lo está pasando. Y eso es extraordinario, finalmente pues el arte busca eso, que te involucres con las historias. Finalmente, y para cerrar este video, creo que lo mejor que puedo hacer para efecto del tema principal, que es Frankenstein, es recomendarles, como siempre, cuando se trata de una adaptación de la literatura al cine o a la televisión, es que lean la novela. Yo los invito a que lo hagan. Si lo han hecho, muy bien por ustedes, porque es un ultra clásico de la literatura, y no solamente de la literatura de horror, sino en general. Yo creo que Mary Shelley fue una escritora brillante. La forma en que se inspiró para crear ese personaje fue, aunque bizarra, pues se entiende el por qué, ¿no? O sea, dicen ahí que los rumores o los que saben más de esto, que ella tenía prácticamente el cerebro de su esposo ya fallecido, prácticamente al lado de donde ella estaba trabajando en la novela para inspirarse, ¿no? Y bueno, pues parte de eso sirvió justamente para crear a tan mítico personaje que también tiene ciertas características prácticamente pues con Drácula, ¿no? O sea, ambos son personajes o criaturas que son inmortales y que además poseen fuerza sobrehumana. En lo personal, yo recomiendo mucho esta película. Dejen su opinión en la caja de comentarios, debatan entre ustedes mismos y mantengamos una actitud positiva cada vez que se comente cada uno de estos videos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal para más videos. Añádeme a tus redes sociales para que estemos en contacto. Soy César Deros. Nos vemos la próxima.